Vamos a seguir conversando de la situación que estamos atravesando, también un poco de política, ¿por qué no? Porque ya está aquí en nuestros estudios Cristian Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo andás? ¿Cómo Gracias estás? por venir. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Bueno, está difícil el panorama económico, nos estabas escuchando recién. Sí, pese a que Francos en el informe del jefe de gabinete habló de un país que no existe, ¿no? Ajá. Él dijo que los salarios habían crecido respecto de la inflación, que el consumo estaba adelante. Justamente a mí me tocó preguntarle y decirle que, bueno, había salido un informe de que entre diciembre del 2024 y marzo de este año hay una caída del 7% de lo que se negoció en paritarias respecto de la inflación, ¿no? Entonces había una realidad muy distinta, lo que da cualquier estudio más o menos serio sobre que los aumentos han estado por detrás de la inflación y el panorama que presentaba el jefe de gabinete. Y lo mismo respecto de la caída del consumo, ¿no? Justamente yo les leía el estudio que vos citabas y cómo en el último mes, en marzo, fue el tercer marzo de mayor caída en los últimos 20 años. Entonces es un panorama verdaderamente muy diferente del que quiere presentar el gobierno, que por otro lado, si fuese el que ellos dicen, no se entiende por qué fueron al FMI. Como decía el propio expert en su momento, ir al FMI es ir al descenso, y acá se fueron al descenso muy rápido. Creo que es el gobierno que ha ido con mayor velocidad desde que asume a la necesidad de recurrir al fondo. Y bueno, ya hemos visto cómo esto termina, ¿no? Los festejos que tienen ahora nos hacen acordar a los de la Rúa. Me gusta dar buenas noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Comienzo diciembre del 2020, enero del 2021. No recuerdo exactamente ese spot, pero fue en esa fecha. Y poco después, ya ese blindaje, que era mayor todavía a esto que está recibiendo ahora Milei, tuvo que ir al megacanje, una estafa según algunos, donde estuvo metido Sturzenegger, y diciembre, quiebra del esquema económico, corralito, rebelión popular. Macri después también celebrando, voy al FMI, pero abril 2018, o sea, un año después más o menos que Milei, en cuanto al tiempo que había empezado el gobierno. Y bueno, ni aún todo ese apoyo político, los 57.000 millones que le habían dado, del cual le llegan a prestar 44.000, le permite la reelección, ¿no? Ese acuerdo político, que ahora también es un acuerdo político, con Trump también como protagonista. Así que más allá de esta primer coyuntura, porque verdaderamente estaba quebrado el Banco Central, sin reservas, esto para el propio gobierno era un esquema que se estaba agotando, le puede dar un poco un pulmotor, pero las contradicciones estructurales que llevaron al fracaso de todo el esquema del gobierno en estos 15 meses que lleva, no se revierten, insisto, más allá de que ahora tiene un pulmotor coyuntural. Cristian, vos sos economista. Sociólogo. Sociólogo, pero ¿te especializás en economía o le pifié yo? Estudio la economía del país como todos, como todos los argentinos. Claro. Bueno, mira, está ahí pifié yo entonces. ¿Qué caracterización podés hacer si estuvieses dando una clase de esto que está pasando en este casi año y medio de gobierno de Milei? Mira, creo que es un gobierno que apostó a políticamente tratar de contener la inflación para lograr por esa vía mantener el apoyo electoral que había tenido, pero a costa de una recesión brutal y de hacerle pagar el ajuste a los asalariados, a los jubilados, dejar de hacer obra pública, la transferencia a las provincias, a las universidades, la ciencia. Entonces es un esquema que mientras favoreció algunos negocios importantes de la bicicleta financiera. Creo que esta es la reedición de un esquema que tiene parte de lo de Martínez de Hoz, parte de lo que vimos. Con Menem diría menos, porque el esquema de Menem estaba basado en el negocio enorme de las privatizaciones, y acá la verdad que aunque le votaron el RIGI, no entraron inversiones. Más bien se han ido algunas multinacionales, ¿no? Entonces es un esquema donde verdaderamente ha caído el poder de compra del salario y bueno, está generando, insisto, contradicciones estructurales muy grandes, aun cuando intentan recrear ahora la ilusión de un dólar que le permite ir a comprar afuera a la parte de la población que puede hacerlo, ¿no? ¿Cuánto pensás que dura? Porque vos recién lo definías como un pulmotor a esta nueva parte del plan económico, que es igual que la anterior con los fondos del FMI. ¿Cuánto pensás que dura este pulmotor? Es difícil hacer un pronóstico certero, ¿no? En esto, si no estaría volaseando si te doy una fecha. Pero lo que sí sé es que hay además un tembladeral internacional. O sea, estamos en medio de una guerra comercial, de consecuencias difíciles de prever, porque el propio Trump es imprevisible, porque está creciendo mucho el descontento con Trump en Estados Unidos y su política, pero
sigue para adelante con algunas cosas, retrocede en otras. Entonces, ¿cuál es el esquema general? Nadie sabe. O sea, hay más bien una situación de incertidumbre global y eso repercute sobre el plano interno. Lo cierto es que con la apertura del parcial del cepo, lo que tiene es menos recursos si le viene cualquier tormenta externa, ¿no? Y eso la Argentina está totalmente puesta a eso. Y además hay otro elemento que es que, a ver, lo que le venía fallando a Milei aparte era que la contención de la inflación se le había agotado. Ya veníamos de 4 meses estancados entre el 2 y el 3 y ahora llegó casi al 4 en marzo. ¿Y eso qué implica? Que bueno, los asalariados del sector privado que pueden negociar sus ingresos en paritaria vienen quedando muy atrás desde que empezó el año. Y ahora todavía va a ser peor. Entonces ahí yo creo que hay un elemento a tomar en cuenta porque eso va a generar mayor conflictividad en cuanto al reclamo de recomposición salarial, ¿no? Bueno, que es algo que cada vez se sostiene menos porque la realidad es que la plata no alcanza y eso es lo que vive el conjunto de los trabajadores. Puede ser, les remarcarán este juego para la tribuna de una semana más, una semana menos, pero la gente viene viendo que las cosas le vienen aumentando y sus salarios no compensan nada de eso, ¿no? Entonces los ingresos han bajado. Mira, hay otro dato, que es que ha aumentado la cantidad de horas que la gente tiene que trabajar para poder obtener lo mismo. Es muy común que vos tengas un trabajo los fines de semana porque no te alcanza lo que tenés habitualmente, u horas después salís de la oficina y hacen unas horas de Uber o de delivery. Y bueno, esto es porque efectivamente el poder de compra del salario ha caído, no se paga por debajo de su valor, la retribución de la fuerza de trabajo, y esto es un dato que bueno, que está detrás del descontento, de la pérdida del peso de Milei en las encuestas, más allá que esto ha sido acompañado con, desde Davos en adelante, designación de jueces por decreto y otras cuestiones que haces de la más oposición. Reconfiguración del sistema político? Venimos de una elección en Santa Fe con muy escasa participación, con una atomización de la oferta electoral. Acá en la Ciudad de Buenos Aires también una cantidad de candidatos impresionante. ¿Qué análisis haces de esa situación? Mira, creo que está todo en recomposición, todo en veremos. O sea, Milei fue la expresión él mismo de un descontento después de 2 gobiernos muy malos, el de Macri y el de Alberto Fernández, pero ahí no se agotó, porque Milei ahora no despierta pasiones, o sea, despierta así en los especuladores del carry trade, de la bicicleta financiera, tan contentos porque ahora le dijeron, che, vienen los dólares del fondo para pagarte, quédate un tiempo más. Pero después no es que despierta qué pasión. Los sectores populares que lo votaron no dicen, che, cómo me mejoró el salario. Esa idea que él había dicho, conmigo los salarios van a subir como pedo de buzo, para nada, los salarios están estancados para abajo. Los jubilados y jubiladas ni hablar, y lo que le promete el acuerdo con el fondo es todavía peor. Entonces me parece que ahí sigue la recomposición. El peronismo tiene una crisis interna muy fuerte. Bueno, nosotros tenemos una apuesta política porque la izquierda emerja como una fuerza con peso real en Argentina. Creo que hemos tenido una conducta muy consecuente durante el gobierno de Milei, lo hemos enfrentado en las calles, en el Congreso. Nadie puede decir que nosotros nos pusimos la peluca, como sí ha ocurrido con gran parte del radicalismo, del peronismo y de los partidos provinciales que han auxiliado a Milei. Y bueno, y nuestra apuesta es a que emerja una fuerza de izquierda con peso en Argentina para hacer exactamente lo contrario de Milei. Para decir acá, si no rompemos con el poder económico, olvídate, no hay Argentina. Porque detrás de Milei, esto hay que decirlo, está el poder económico. Los que lo han sostenido a Milei, más allá de los elementos un poco payasescos que tiene el gobierno y su grupo político, es el núcleo del poder económico. ¿Qué poder económico? Porque se pelea con Clarín, se pelea con Techín, a veces un poco. Sí, se pelean, pero lo avalan. Esa es la realidad. Vos decís, se pelean a veces porque un negocio un poquito más, un poquito menos, porque él quiere tener un poco más de poder, pero en lo central lo han avalado. Tienen puestos en el gobierno, en el caso de Techín. Le ha dado áreas muy importantes, el presidente de YPF, nada más y nada menos, el secretario de Trabajo. O sea, le ha dado lugares relevantes porque ellos han ganado, a veces con el negocio financiero, apostando a las energéticas y a los hidrocarburos, a la minería. Pero ojo que esa apuesta ahora vamos a ver cómo queda, ¿no? Porque todo con esta reconfiguración global, hasta dónde va a ser negocio el petróleo y el gas, el shale, con el precio del barril de petróleo, hasta dónde el núcleo agroexportador, todo está en veremos, ¿no? Pero hasta ahora lo sostuvieron, porque estaban de acuerdo en parte en la apertura, en parte en desregular y quitarle derechos a los trabajadores. Eso es lo que más felices los ponía a los grandes empresarios. El dólar barato, en general, a ellos no les... A algunos les conviene y otros no. Esa es la realidad. A algunos les conviene y otros no. Pero en general ellos han optado porque, bueno, pero vamos para adelante.
va en contra de los derechos de los trabajadores, dice que somos héroes, que somos lo más grande que hay, nos ha perdonado mucho, pues les ha perdonado con el blanqueo, les ha quitado las multas por no registrar trabajo. Ahí también hay una prueba. ¿Se acuerdan cuando fue la ley base? Ellos decían, sacamos esto para que haya más trabajo registrado. La realidad era todo lo contrario y era hasta lógico. Che, si no te voy a cobrar multa, ¿por qué voy a registrar si no registrando es lo mismo? Y es lo que pasó. El empleo está más precarizado, el empleo está más informal. Esa es la realidad. Y ellos te dicen, ¿y cómo se sale de esto? Más todavía, más sacarte derecho. Bueno, ahí es muy perverso el discurso, ¿no? Porque el discurso de ellos es volver un capitalismo donde no hay derecho de los trabajadores, no hay límite a la jornada laboral, no hay aguinaldo, no hay vacaciones. Algo que ya no tiene una gran parte de la clase trabajadora, pero se lo quieren terminar de sacar. Y ese cuento de que con eso vamos a estar mejor, yo creo que es en parte lo que se está agotando. Y hay algunos grandes símbolos de la resistencia, jubilados y jubiladas lo han sido. Nosotros estamos todos los miércoles ahí acompañándolos. Estuvimos ayer donde volvieron a gasear, lo gasearon a mi compañero ¿Cómo está? Alejandro Vilca. Mirá, está ahora en observación, se pudo volver hoy tempranito a Jujuy, mañana lo tienen que ver de nuevo allá. Está con medicación que le dieron en el Hospital Santa Lucía, por suerte lo atendieron muy bien también en el Congreso. Pero bueno, le fueron a tirar directo a la cara, Ale. Yo estaba también, nosotros estuvimos, bueno, en el informe que dio Franco, nos tocó preguntar en la primera tanda, preguntamos, Francos contestó, cuando Francos termina de contestar bajamos a la ronda de los jubilados, que empezó, verdaderamente no sabíamos si iba a ser otro de los tours de Patricia Bullrich de mandar a reprimir y pegar, y mandó a eso al final, cuando se hace el semáforazo. Lo hizo de una manera muy brutal, porque incluso entre los autos que estaban circulando por Rivadavia, Alex estaba levantando a gente que se había caído y ahí van y le tira el gas en la cara, ¿no? Como ha ocurrido otras veces. Y bueno, una brutalidad, yo lo denuncié en la Cámara, la diputada Giudice se enojaba porque yo lo denunciaba, a mí me dio mucha bronca, tenía en ese momento, y después vi el tuit de Lilia Lemoine, que es indignante, ¿no? Busquémoslo, por favor, Juanma, el tuit de Lemoine, burlándose de la represión que sufrió el diputado Alejandro Vilca. A mí lo que me sorprende es cómo los episodios represivos se vienen repitiendo miércoles tras miércoles. A veces hay más gente, reprimen a más gente, a veces hay menos gente, reprimen a menos gente. Pero, digamos, parece una normalidad. Sí. Protestan los jubilados, los reprimen. Mira, ellos quieren asustar y que no haya protesta de jubilados porque el tema previsional es una de las claves del ajuste pasado y el que se viene, ¿no? Yo se lo entiendo, pero no hay ningún fiscal mirando, un juez, alguien que diga, che. Ay, pero la complicidad de la justicia con Milei ha sido desde la Corte para abajo brutal. A ver, el decreto 70-2023 es absolutamente inconstitucional, la Corte, bien, gracias. El DNU del FMI, el DNU para aprobarlo del FMI es ilegal, inconstitucional. Franco lo volvió a decir, yo se lo pregunté expresamente, si repetía el argumento de Caputo de que ellos habían mandado el DNU porque no tenían los votos en el Congreso. Y él dijo, esta ley, a mí no me gusta la ley Guzmán. Y a mí también hay muchas leyes que no me gustan. Claro, el DNU pero él dice que porque él no le gustaba la deuda, la ley, entonces recurría al DNU. Y sin embargo se lo legalizaron. A ver, no nosotros de la izquierda. Daniel Sapsay, un constitucionalista más bien asociado con el liberalismo, dijo que había cometido al menos... No. Eso cuando se pelea conmigo. Sí, este no es, Juanma. Estoy yo gritándole a Giudice que decía que a Vilca estaba muy bien repetido lo que por qué yo hablaba. Ella después pone lo del agua y jabón, que es lo brutal, ¿no? Que dice muy bien la policía. Lástima que se equivocaron, en vez de gas tenían que tirar agua y jabón. Bueno, Vilca es orgullosamente originario, Colla, trabajador, recolección de residuos. No, de morocho, de marrón. Claro. Ajá. Ese es el insulto de ellos. Como gran parte del pueblo argentino, que es de tez morena. Vilca es orgullosamente originario y ella hace un insulto racista, una acotación racista, que es brutal, que es contra Ale, contra todo el pueblo de Jujuy, contra era con agua y jabón. Vilca, mal la policía, era con agua y jabón, dice Lilia Lemoine. Para mí lo trata de sucio, perdóname, pero bueno. No, pero es eso. Es con agua y jabón, es el color de la piel, ahí te van a blanquear, eso es lo que dicen. Claro. Y además, a ver, yo subí la foto de Ale con la sustancia calcárea que le dieron, ¿no? En ese momento. Bueno, y abajo es lo mismo que dicen todos los racistas que defienden este gobierno. Ellos sostienen una política racista. Acaban de poner que van a conmemorar la campaña del desierto, es decir, el genocidio de los pueblos originarios. Hay gente que piensa así. Y que se cree graciosa aparte. No es graciosa. Habla mal de ella. Es una diputada nacional, habla mal de ella. Este gobierno
califica de zurdos a todos aquellos que no piensen como ellos prácticamente, y en ese universo entra desde Larreta hasta Lustó, hasta el kirchnerismo, y ustedes también, pero digamos que quedan más diluidos. ¿Se les hace más difícil visibilizar sus posiciones, tener un lugar, ganarse un espacio en esta situación de gobierno de Milei en el que para el que cualquiera es un zurdo? No, porque el ataque, ¿por qué es zurdo? Porque ellos atacan todo lo que desnaturaliza de alguna forma las desigualdades que hay en la sociedad. Entonces, ¿qué somos los zurdos? Los que explicamos que las desigualdades de este mundo no son por la naturaleza de las cosas ni por el mérito de las personas, sino porque hay un sistema de explotación que es el capitalismo. Y por eso es zurdo. Todo lo que intente limitar un poquito eso, él lo ataca, le pone el mismo término, pero en el fondo lo que ataca es eso. O ataca al feminismo, ¿por qué? Porque dice la desigualdad entre hombres y mujeres se deben a un sistema que es el patriarcado. O las desigualdades raciales, lo que sea. ¿Está bien? Ahora son todos zurdos. No, ellos saben que los zurdos somos nosotros. Saben que somos nosotros, más allá de que cualquier tibio intervencionismo, depende cuál sea, ¿no? Porque verdaderamente en Milei intervino el dólar, interviene los salarios, ¿no? Le interviene sobre todo los salarios, 1,5 a la baja cuando la inflación estaba casi en el 3 o ahora el 4. Intervino el dólar durante todo este tiempo. Su amigo Trump interviene todos los aranceles de proteccionismo, pero más allá de eso, ellos lo que no quieren es que desnaturalicemos la explotación y la desigualdad, ¿no? Ellos quieren decir que en esta sociedad en la cual vivimos, que unos poquitos se quedan con el grueso de la riqueza social, son hiper mega millonarios, mientras una parte de la población vive en la calle o apenas llega a fin de mes o tiene que laburar 12, 14 horas para poder llevar el pan a la mesa. Bueno, que eso es lo único que se puede aspirar. Y nosotros decimos que no, que en esta sociedad tenemos recursos para que la población viva bien, para que todas y todos nos realicemos, pero que para eso tenemos que cuestionar este sistema social, ¿no? Que en última, Milei es la cabeza de llevar esto hasta el final. Por eso te decía lo del poder económico, lo del FMI. Mirá, sobre el FMI, nosotros siempre lo dijimos, cuestionamos la deuda, pero era una posición minoritaria. Yo habría visto encuestas respecto del acuerdo con el FMI, sí, de encuestadoras muy distintas, Management & Fit, Analogías, etcétera, y todo te da entre el 65 y 70% de la población está en contra del pacto con el FMI, ese que Milei festejó con Caputo. ¿Por qué? Bueno, pues hay una experiencia hecha. No solo fue Macri, fue Guzmán también, que nos decía que con el pacto del FMI nos iba a ir bárbaro. No fue muy mal con el pacto con el FMI. Y ahora de nuevo. Entonces ahí hay una experiencia hecha con la población que sabe que para salir de esto, quizá Milei fue la última expectativa de salir, bueno, salimos por el lado del capital. Por este lado no estamos saliendo. Entonces, probablemente también ahí se está incubando otra conciencia social, una reacción a lo de Milei, pero que venga en vez de por derecha, que venga por izquierda. Y donde los que están sosteniendo a Milei, bueno, se van a tener que hacer cargo, ¿no? Porque acá hay muchas complicidades con lo que está haciendo Milei. Hay, obviamente, complicidades empresariales, hay los que miran para otro lado con lo que hace Milei, los que te lo tratan de edulcorar. Es así cuando dice las barbaridades más grandes de todas, cuando, insisto, se sostiene sobre la represión, vos lo decías muy bien, Noelia, sobre todos los miércoles naturalizar que le pegan a jubilados y jubiladas. Ahora, el otro día le tocó a Vilca, pero también a otras personas que estaban ahí, nenas que son gaseadas. O sea, ¿se está justificando que se impone el estado de sitio a los jubilados? ¿Cómo es? ¿Qué ley dice que los jubilados no pueden marchar para protestar porque ganan 300 y pico de lucas con un bono congelado desde marzo, porque quieren la moratoria? Que es terrible las consecuencias que no haya moratoria. Terrible, vos pensás una pareja de 80 años, que si va a la PUAM no va a poder acumular viudez. ¿Dónde va a parar cuando muere su cónyuge? Hoy puede cobrar la pensión, pero sin pensión de... Es importante ese punto, vamos a repetirlo porque quizás que alguien no lo tiene en cuenta. Hoy en día, dos personas que se jubilan sin aportes, un matrimonio cobra 2 PUAM. Cuando vos tenés 2 jubilaciones, si se muere uno de la pareja, el otro pasa a cobrar una jubilación y una pensión. Si la pareja tiene 2 PUAM, se muere uno, se cae. Esa persona que queda sola queda con una PUAM. Se cae. ¿Dónde vas si pagás alquiler? La PUAM, perdón, son 200.000 pesos. Es el 80%, es el 80% de la jubilación mínima. Además, no lo obtiene toda la gente. Tenés que dar casi un certificado de indigencia para cobrar, claro, para que te den la PUAM. No es universal. Dice, claro, pensión universal, pero no es universal. Claro. Y no acumula con pensión de viudez. No. Entonces, alguien que, insisto, una pareja que vive 75, 80, 85 años, se muere tu pareja. A un exterminio. ¿Cómo haces? A la calle. Entonces, liquidar la moratoria es liquidar eso. Totalmente. Y entonces que los jubilados encima, que le sacan la moratoria, le pagan un ingreso de porquería, no le dan los medicamentos gratuitos del 100%, protestan y encima los reprimen. Entonces, como el FMI quiere más,
y parte de lo que el gobierno se compromete en este acuerdo con el FMI, que es totalmente colonial, Milei hace un compromiso que verdaderamente no recuerdo si está en los pactos anteriores, creo que no, dice que él se compromete a vetar toda ley que vaya en contra de lo que él firma con el FMI. Es increíble. Digo, más colonial no se encuentra. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por venir.